Quiero saludar a Marco Fernández. Doctor, eres profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC y de México Evalúa. Eh, el 20 de febrero de cada año, la Auditoría Superior de la Federación pues debe de entregar, lo que platicaba hace un momento, a la Cámara de Diputados, pues un informe general del resultado, digamos, de la fiscalización de la cuenta pública e informes individuales. Y bueno, pues así lo hizo por el ejercicio 2019, el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, ¿dónde estamos parados? Porque entiendo que el tema de Texcoco es un tema. Platícanos qué debemos de entender de lo que está sucediendo hoy con la Auditoría Superior de la Federación, para estar todos enterados. Hola Fernanda, muy buenos días. Pues mira, te comento a ti y al amable auditorio que nos acompaña. Cada año, como dices tú, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano que depende de la Cámara de Diputados, pero que tiene autonomía técnica, y tiene la función de revisar cómo se hace el ejercicio del gasto público, tanto por el gobierno federal como en el caso de los recursos federales que utilicen estados y municipios, Ujú. también revisar que se haya hecho conforme a la ley. Y se presenta durante el año 3 informes. El último se presenta el 20 de febrero. Así ocurrió el sábado de hace ya 2 semanas, Ujú. casi tres. Y ahí pues se hace una serie de auditorías, un buen número, son 1,358 auditorías se realizaron, y la prensa retoma los principales hallazgos, dentro de los cuales destacó la auditoría que se hizo para la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Se hace un escándalo público porque la auditoría, a la hora de hacer lo que le llaman una auditoría de desempeño, ahorita explico qué quiere decir eso, pero en pocas palabras, encuentra una diferencia sustantiva entre lo que el gobierno había dicho que iba a costar la cancelación del aeropuerto y lo que terminó realmente costando, es decir, una diferencia superior al 230%. Se hace público y sale obviamente el lunes de esa semana en la mañanera el presidente molesto diciendo que esa información es equivocada, que él tiene otros datos y que seguramente la auditoría va a aclarar esta afirmación. Posteriormente, a las horas del desplante presidencial, el titular de la Auditoría Superior, el contador David Colmenares, el economista David Colmenares, dice que no, que van a revisar lo de la auditoría que le hicieron al aeropuerto y que sí, a lo mejor hay algunos errores en la metodología. Incluso el propio titular de la unidad que hizo esa auditoría, la unidad de desempeño, el maestro Caso, dice que van a revisar, que a lo mejor hay un error respecto a la metodología empleada. Ujú. A las horas después, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sale en Twitter y con un mensaje ironiza que le sorprende los errores básicos que tiene la Auditoría Superior sobre la forma en que revisó los costos de la cancelación del aeropuerto. Se incrementa pues El escándalo. la Exacto. controversia, el escándalo, porque por un lado no han presentado hasta ahorita las pruebas o las cifras que den cuenta de los supuestos errores de la auditoría respecto a este punto. Y para quienes nos están escuchando, obviamente, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, la Cámara de Diputados le pide al titular de la auditoría, a David Colmenares, pues que vaya, separan del cargo momentáneamente al señor Caso, que es el titular de la auditoría de desempeño, y Colmenares le preguntan a los diputados, oiga,
hay una cosa que no entendemos en esta controversia. ¿Por qué cuando se hace la revisión del gasto del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto, se hace una auditoría de desempeño? Es decir, que solo tiene recomendaciones que no tienen efectos, no son vinculantes, solo ven indicadores de si cuáles son los beneficios o Ajá. los daños sociales de un programa o de una obra, en este caso la cancelación del aeropuerto, y en vez de haber hecho una auditoría de desempeño, ¿por qué no hicieron una auditoría de cumplimiento financiero? Es decir, A ver, que los explícanos, espérame, recursos, espérame, espérame, exacto, espérame, sí, sí, ahí voy para allá, espérame. ahí voy Más para allá, sencillo, por justo, favor, porque si ahí nos perdimos. Te fuiste como hilo de media y justo. nos perdimos ahí. Ahí es muy importante esta parte, Fernanda, Sí. y trataré de explicarlo para que no parezca que es una cuestión técnica, sino que aquí definir cuál es el tipo de auditoría que se hace para revisar el gasto tiene efectos legales muy importantes. Hay 4 tipos de auditoría. Una auditoría que se llama de cumplimiento financiero, que es la que los diputados le preguntan a el titular de la auditoría de desempeño de por qué no, en vez de haber hecho ese tipo de auditoría, hizo de cumplimiento financiero, que es revisar que los recursos se hayan ejercido conforme a la ley. ¿Ok? Ujú. Y no hacer una auditoría que no tiene efectos legales como es una auditoría de desempeño. Incluso hay una tercera auditoría que también piden que por qué no se hizo, que es una auditoría forense, que es cuando se sospecha que hay casos de corrupción, se aplica ese enfoque a la auditoría. Y hay otro cuarto tipo de auditoría que combina esta parte de cumplimiento financiero con desempeño. El auditor Colmenares, cuando le hace la pregunta una diputada de Morena, pues con franqueza se lava las manos y le echa la culpa pues a su gente, al señor Caso, que está en ese momento separado de la auditoría, diciendo, pues él es el que determinó que se hiciera una auditoría de desempeño, lo cual no es cierto, porque el que tiene la facultad legal de determinar lo que se llama el programa anual de auditorías, Ujú. donde la auditoría determina qué se va a auditar y cómo se va a auditar, el único que tiene esa facultad es precisamente David Colmenares. Ahí en Sí, esa eso no reunión lo de los puede decidir diputados, Agustín Caso. Por eso Agustín Caso dice exactamente, que no hay error. exacto. De hecho, o sea, por eso la situación todavía es más preocupante. En esa reunión del lunes, primero, digamos, el segundo de a bordo de caso, el director de la auditoría de desempeño, dice, el señor Tizoc Villalobos, le dice a los diputados, oigan, espérenme, nosotros nos sostenemos en nuestra metodología y ojo, conforme a la ley, el ente auditado, es decir, Grupo Aeroportuario, recibió los resultados preliminares de esta auditoría y ahí en ese momento ellos tenían el derecho de poder decir, no estoy de acuerdo, la metodología que ustedes están utilizando está Y equivocada, no lo las hicieron. cifras están mal y no lo hicieron. ¿Ok? El lunes, perdón, el día de antier, pues llaman precisamente los diputados a Caso, decirle, a ver, usted dígame qué pasó. Y Caso, como dices tú, Fernanda, dice, espérenme, no hay error, es que hay enfoques distintos. Nosotros lo hicimos desde el punto de vista de económico y ellos están hablando desde el punto de vista contable. En Ujú. todo este despapalle, o sea, el problema es múltiple. Uno, la credibilidad de la Auditoría Superior obviamente pues está dañada y este órgano es súper importante porque es el que tiene que revisar de manera independiente que el gasto se haya hecho de manera adecuada. Pero a ver, Ese es el primer problema. perdón, ¿está en esa circunstancia la Auditoría Superior perdiendo esa credibilidad porque lo hizo mal o porque no conviene al presidente? Yo creo que más bien es uno, porque el presidente, eh, pues de manera tramposa, ya se hace costumbre de que él dice que tiene otros datos, pero no los presenta. ¿Ok? Porque el informe Después, habla cuando, de 320,000 millones y el presidente dice que él tiene otros datos que eran 110,000 millones. exacto, pero no muestra, y justo, o sea, por eso dijo tanto el subalterno de Caso como el propio Caso, oigan,
Pues cuando les presentamos los resultados preliminares y les dijimos cuál es la metodología en donde determinamos la diferencia de los costos, ustedes no abrieron la boca, no dijeron esta boca es mía y dijeron, oigan, está mal los datos, aquí están mis pruebas de que mis datos son correctos. Por eso cuando Herrera dice que se sorprende de errores básicos de la auditoría, pues más bien que se sorprenda porque su gente no le presentó a la auditoría como era su deber y su derecho de decirle, cuando le están presentando los resultados preliminares, tus datos están mal, mi metodología aquí está la correcta y te lo pruebo. Eso Pero no lo hicieron. vámonos todavía a palabras más sencillas. Andrés Manuel López Obrador, en una consulta ilegal, completamente anticonstitucional, decide, encuestando además a gente que no use el aeropuerto, empezando por ahí, de manera ilegal, decide cancelar la obra de Texcoco. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, pues esto nos va a costar tanto dinero. ¿De acuerdo? Pero Cuando además, vienes... Ajá. agregaría, Fernanda, que cuando dice que se cancela, dice que porque hay corrupción, pero Exacto. nunca presenta una denuncia ante la Fiscalía, ni tampoco ante la Secretaría de la Función Pública. No hay hoy un denunciado o alguna prueba que sustente el dicho presidencial de que Exacto. había habido corrupción en el manejo del aeropuerto y que por eso cancelaba el aeropuerto. De hecho, el secretario que se va o lo van o renuncia o vete tú a saber, dijo, no hay comprobación, contradijo al presidente. No hay Exactamente. comprobación de corrupción. Déjame ir a Spots QTF, porque vamos a tomarlo así, tan claramente, en que si la auditoría, que si no, que él decide por una anticonstitucional, ilegal, consulta cuando todavía no era presidente, no había tomado el cargo, lo hizo en octubre, noviembre, antes de ese 1 de diciembre donde llega a la presidencia, y decide que la primera decisión que va a tomar, siendo presidente de México, bueno, antes de serlo, es cancelar Texcoco, que porque hay actos de Ujú. corrupción. El secretario que lo acompaña dice que no, que finalmente no hay actos de corrupción. Entonces vamos a esto, para comprender de veras de manera muy sencilla y que podamos tener una opinión al respecto porque estamos informados. Este señor David Colmenares, en la cabeza de la Auditoría Superior de la Federación, se dobla, así lo entendemos, Marco, se dobla frente al presidente y le echa la culpa a su gente. Su gente es este tal señor Caso, ¿de acuerdo? Sí. Y ese tal señor Caso, Agustín Caso, dice, no, oiga, usted será mi jefe y él será el presidente. Pero no hay error. O sea, sí son 320 mil millones lo que se tiene que pagar por haber cancelado así de vísceras y por sus pistolas, sin tener ninguna justificación para hacerlo. Va a costar 320 mil millones el chistecito de la decisión de cancelar Texcoco. Y lo dice muy claramente. Lo primero que quiero reiterar es mi respeto a la investidura presidencial. Esto lo dice Caso, ¿eh? Ya tirándole a Colmenares y diciéndole al presidente, yo lo respeto. Además de eso, reiterar que en esta auditoría no hay dolo ni mala fe. O sea, no es una cosa contra usted. Y también comentar que las auditorías de desempeño están sujetas a un proceso muy riguroso de verificación, un proceso en el cual está fundamentado en las normas y que eso permite dar certidumbre que las auditorías que yo hago están bien hechas. Soy un firme creyente, fíjense lo que le dice al presidente, soy un firme creyente y siempre he apoyado el debido proceso en todos los órganos federales, estatales e internacionales donde he trabajado. Que esa es mi posición y se lo digo con toda sinceridad. ¿Qué le está diciendo? Usted se equivocó. No son 110 mil millones, son 320 mil millones. ¿Hasta ahí vamos bien, Marco? Exactamente, totalmente de acuerdo. Ok. ¿Qué quiere? Es decir, David Colmenares se ve que se dobla
O sea, se ve que dice, híjole, no, pues yo tengo que estar con el presidente o es una percepción equivocada. Pues yo comparto la verdad esa percepción porque no solamente fue respecto al aeropuerto, sino que también dentro de todas las auditorías que se presentaron, se hizo una función pública y los auditores que hicieron esa auditoría reportan que los funcionarios de función pública negaron la información y explícitamente en el informe de auditoría dicen que la negativa de función pública de dar información sobre las sanciones que han establecido por supuestos casos de corrupción, solo lo que refleja es simulación de los propios funcionarios de función pública. Así dicen los auditores en el informe. A Ahora, las horas, otra vez, ajá, perdón, a sí, las sí, sí. horas, Colmenares vuelve a contradecir a sus auditores y dice que no, que se tiene una excelente relación con función pública, que han recibido toda la información. Digo, oiga, espérenme, ¿cómo que han recibido toda la información? Sus auditores están diciendo que les negaron la información. Entonces, es evidente pues que digamos que esto de la independencia política, pues yo no la veo muy clara por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, Texcoco se cancela. Se deben pagar por el chistecito 320 mil millones. Puede haber un juicio político, puede haber una denuncia contra la inconstitucionalidad llevada a cabo por Andrés Manuel López Obrador o por el propio David Colmenares. ¿Puede regresar Texcoco a la escena de México? Porque lo que dijo antier del tren de Toluca, a mí me parece ya una irreverencia, porque dice, ah, no, ahora hay que continuar las obras de Sí, antes para no perder dinero, cuando ya el atorón más grande es de 320 mil millones. exacto. O sea, a ver, Entonces, ¿cómo? la, ¿Se puede por volver un, a Texcoco o no? no, o sea, no, al menos no, con este gobierno claramente no. Y aquí es donde por eso importaba lo que decía al principio del enfoque de la auditoría que se hizo al aeropuerto, porque al haberla hecho de desempeño y no forense por supuesta corrupción, o no para ver si se cumplió con la ley el ejercicio del gasto y hubiera sido de cumplimiento financiero, con eso se ató las manos la propia auditoría para no poder derivar acciones legales respecto a sus hallazgos. Solo hace recomendaciones que no tienen efectos vinculantes, es decir, pues son llamados a misa. Es decir, híjole, nos costó 300 mil millones de pesos, tiene estos efectos negativos para la sociedad y that's it. No hay más. Esa es la parte que a mí me parece desesperante, porque por un lado, lo primero es observar con preocupación la actitud del titular de la Auditoría Superior ante las reacciones presidenciales. Las reacciones presidenciales, con toda franqueza, ya no me sorprenden. En la otra parte es ver que ante los hallazgos, como dices tú, es literalmente la frustración de ver que vamos a desperdiciar como país 300 mil millones de pesos, A la porque como a basura, ¿eh? México A le la sobra basura dinero, 320 este, mil millones. A la basura. 300, exactamente. Y incluso, o sea, se supone que era cerca de la cantidad de lo que dice el presidente que nos ahorramos porque terminamos la corrupción. Incluso hoy lo volvió a decir en la mañana que ya no había corrupción, que porque él no la tolera. Pues yo, o sea, no observo dónde está ese dinero porque pues por eso estamos haciendo recortes por todos lados. No presentamos denuncias. Dicen que hay corrupción en lo del aeropuerto, pero no presentamos ninguna denuncia. Perdimos 300 mil millones de pesos y todos como sociedad nos tenemos que quedar inertes tragándonos el precio con nuestros impuestos de este desperdicio de recursos, cuando además la autoridad que tenía que revisar que se ejercen de manera adecuada esos recursos para la cancelación, dobla las manos al primer manotazo presidencial. Pero a ver, como están las cosas, parece que los auditores responden, o sea, que en el caso de este señor Agustín Caso, o sea, ellos responden al objetivo que tiene la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál es el objetivo? Yo, Denunciar cuando hay la rendición de cuentas, o sea, decir, oigan, aquí hay un hueco mucho mayor del que había, o sea, ellos están haciendo su trabajo. sí y no, porque otra vez, sí encontraron la diferencia sustantiva
y se sostienen en decir la metodología que utilizamos es la correcta Ajá. respecto al hallazgo. Pero, El problema fue, el gran problema es haber dicho, voy a hacer la auditoría de desempeño sabiendo que si encuentro algo no voy a poder hacer nada legalmente, cuando yo sé que se supone que hay problemas de corrupción para la parte de la construcción. Yo ya había hecho auditorías de cumplimiento financiero, pues para la cancelación hago auditorías de cumplimiento financiero para que si encuentro algo lo pueda denunciar ante la autoridad. No que si encuentro algo, solo digo, encontré algo y that's it. ahora, en el caso de Colmenares, pues está respondiendo, digamos, a la Cámara de Diputados, que evidentemente es igual a responder a los deseos del presidente. Entonces, en la frustración que implica para quienes estamos conscientes de tirar a la basura 320,000 millones, ¿no se puede hacer nada? Estamos atados de manos y así como se van esos 320,000 millones a la basura, se van los del avión también a la basura. O sea, todo ese dinero que se tira por deseos y caprichos, ¿no podemos hacer nada? ¿Es en serio? Pues mira, lo que podemos hacer como sociedad es llamar a cuentas a los gobiernos que actúen de esta manera y mostrarles la puerta cuando viene la época de las elecciones. O sea, porque cuando nos dicen, por ejemplo, la promesa de que transformara un país y que supuestamente una de las banderas por excelencia es el combate a la corrupción, no encuentras o no denuncias nada. Te encuentra la auditoría, por ejemplo, problemas serios de cómo se está construyendo Dos Bocas, problemas en el programa de jóvenes construyendo el futuro, otra vez con recursos que incluso se dieron a beneficiarios que habían muerto o De que acuerdo. no, o que trabajaban y demás. O sea, la lista es grande, ¿ok? Exacto. La lista es grande. Entonces, Así como en el sexenio pasado, así como en los sexenios en donde hemos sido saqueados, como ¿y hoy. qué hicimos? Y justo, ¿qué hicimos cuando, o sea, justo a ver, aquí esto es súper importante. En primer lugar, cuando el presidente dice, no, es que ¿dónde estaban? ¿Por qué cuando los hallazgos no dijeron nada de los hallazgos del gobierno? No mienta. Así como dices tú, salieron hallazgos, por ejemplo, del gobierno de Peña Nieto Ujú. y estábamos en estos micrófonos, estábamos en muchísimos lugares de los medios de comunicación criticando la estafa maestra, criticando todo lo Exacto. que se Pues hizo. todo lo que Primero, esto de salió de que la Auditoría antes no se Superior. hizo, antes de que no se hizo, eso es falso. Segundo, justo como sociedad, ante esta lastimosa corrupción de Peña Nieto, ¿qué hicimos? Los pusimos de patitas en las calles, dijimos, suficiente, suficiente. Y yo no veo por qué tenga que ser distinto si es un gobierno que dice que transforma el país y que, etcétera, etcétera. Si no cumple, si no honra e incluso hace en ese sentido acciones contrarias a lo que prometió, pues entonces adiós. También así como decimos adiós a Peña Nieto, pues decimos adiós al que no honre la confianza que le depositamos en las urnas para tomar el poder. Marco Fernández, doctor, gracias por este tema, el rendición de cuentas. Es que ya no es como te llames o quien seas, es el puesto que ocupas en un país y la rendición de cuentas. Entonces ya vimos que ni para allá ni para acá. O sea, la corrupción sigue. ¿Qué vamos a hacer con eso?